Cada derrota, cada angustia, cada pérdida, contiene su propia semilla, su propia lección sobre cómo mejorar tu desempeño la próxima vez. El secreto de la felicidad es contar nuestras bendiciones, mientras otros solo cuentan sus problemas. Sé humilde, sé simple. Inclínate ante la grandeza de una flor, de una nube, de un insecto. No seas nada. No seas nadie. Sé literalmente una nada. Y cuando estés completamente vacío, el recipiente se puede llenar de todo lo que realmente eres. Ser afortunado no es tener joyas, ni bastante dinero. Es tener paz en la mente y en el corazón. Es tener a alguien que te piense, te aprecie y te quiera. No ames aquello en lo que no puedas confiar. No odies lo que no puedas tener. No digas lo que no puedas demostrar. No juzgues aquello que no conoces. Cuando veas muchas dificultades en tu camino, sospecha que quizás la vida te está cuidando de algo. La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando. Que una sonrisa nos hace más atractivos que cualquier prenda de vestir. Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero. Que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. Valora y cuida a la gente buena que te rodea, aunque no siempre actúe como tú quisieras, aunque a veces se equivoque y te enfades con ella. La gente que te quiere, tampoco es perfecta, pero es la que está para ti en las buenas y en las malas. Esas personas que aparecen de la nada, necesitando algo, son las mismas que de la nada desaparecen, cuando más te hacen falta. El secreto, mi hermoso amigo, está en encontrar a una persona que sepa estar sin ti, pero prefiera estar contigo. Rodéate de gente buena, sincera, noble, inteligente y positiva, y verás cómo mejora tu calidad de vida. No decepciones a nadie, para no decepcionarte. Lo que hacemos de corazón, tarde o temprano regresa. Recuerda que se aprende del pasado, se sueña con el futuro, pero se vive en el presente. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpa es una virtud de pocos. No te aferres a un amor que duele más de lo que vale. Que trae más problemas que soluciones. Que deja más lágrimas que risas. Que estresa más y relaja menos. Hazte un favor y suéltate. Siempre estás a tiempo. Los regalos más caros y valiosos en la vida, no te los da quien te compra unas joyas o un automóvil, te los da quien te dedica su tiempo y quien te entrega su amor. El viento se lleva las palabras, el tiempo a las personas, y el engaño, el amor. Si alguien te pide espacio, lo más probable es que en su vida ya no tiene lugar para ti. No es quien te mueve el piso, sino quien te centra. No es quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. La vida es simple, no la compliques. Ama y déjate amar, porque total, nos pasamos la vida esperando que algo pase, y lo único que pasa, es la vida. Eres fuerte cuando puedes perdonar a alguien que no merece ser perdonado. Cuando irradias felicidad, aunque tengas el corazón triste. Cuando puedes sonreír, mientras deseas gritar. Cuando solo deseas complacer a quien amas, aunque la vida se ha llevado aquello que te hizo feliz. Eres fuerte, cuando por dura que sea la vida, tú lo eres mucho más. La vida es linda a pesar de todo, a pesar de los que te odian, a pesar de los que te detestan. No intentes comprender a gente que ni siquiera puede entenderse a sí misma. No escuches lo que no te dicen, y pon atención cuando no te dicen nada. Madurar, mi bello amigo, madurar es sonreír frente a esa persona que te hizo llorar. Poco a poco, la vida nos enseña por quién debemos luchar,
y a quien debemos renunciar. El destino te pone en el mismo camino que a otra persona, pero depende de los dos caminar juntos, con el mismo paso. Mantente ocupado. Es el tipo de medicamento más barato que existe. No importa cuán grande sea tu casa, lo nuevo que sea tu coche, o cuán hinchada esté tu cuenta bancaria, nuestras tumbas serán siempre del mismo tamaño. En la vida, algunos te amarán por lo que eres, y otros te odiarán por la misma razón. Acostúmbrate a eso. No malgastes tu tiempo dándole a alguien una segunda oportunidad, cuando hay alguien mejor, esperando la primera. Para brillar, no tienes que opacar a nadie. Lucha por tus sueños y da lo mejor de ti, sin mirar lo que hacen los demás. Tómate los imprevistos con humor, es un privilegio de la inteligencia. Deja huella, pero sin borrar el camino de otros. El que mucho juzga a los demás, mucho se está criticando a sí mismo. No hablar mal de nadie, es la mejor manera de hablar bien de ti. El tiempo me enseñó a tener esperanza siempre, pero no confiar mucho en ellas. Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado, lo que llega, es por algo, y lo que se va, también. No le permitas a nadie que te demuestre 2 veces que no te quiere. Valórate. Cuando perdonas, sanas, y cuando dejas ir, creces. Nunca olvides las palabras que te ha dicho alguien que está enfadado, porque son las palabras que siempre ha querido decir. El único lugar donde no sobras, es aquel donde te hacen sentir que faltas. Donde no solo te abrazan, sino, también te arropan. Hay gente que no abraza, porque cree que se va a quedar, y gente que se queda, sin necesidad de abrazar. Trata de lograr las cosas que siempre has soñado, mientras puedas. La vida es preciosa, disfrútala mientras dure. No olvides que la causa de tu presente, es tu pasado, así como la causa de tu futuro, será tu presente. No culpes a nadie nunca. La fantasía, es un ingrediente necesario para vivir, es una forma de mirar la vida a través del extremo equivocado de un telescopio. Es mejor cruzar la línea y sufrir las consecuencias, que mirar fijamente la línea, durante el resto de tu vida. Cada persona es especial, única e irreemplazable. Se necesita tiempo y esfuerzo para comprender esto. Nadie es lo suficientemente importante para amargar tu vida. No permitas que estos 3 asuntos controlen tu vida. Tu pasado, la gente y el dinero. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente. Nada en la vida se va, hasta que nos haya enseñado lo que necesitamos saber. Piensa como un adulto, vive como joven, aconseja como anciano, pero nunca dejes de soñar como un niño. Todos tenemos 2 vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. En cada historia de éxito, encontrará a alguien que ha tomado una decisión valiente. Habla con todos, confía en pocos, diviértete con muchos, pero nunca dependas de nadie. Amigo mío, puede que un día, conoces a una persona, y de pronto, sin pensarlo, sin esperarlo, te cambia toda la vida. Yo, mi bello amigo, soy más fuerte, porque lo tenía que ser, más inteligente, porque cometí errores, más feliz, por la tristeza que he conocido, y ahora, soy más prudente, porque he aprendido. Soy lo que soy. No me preocupo por nada que no pueda controlar. Esa es una muy buena lección de vida. La lección más grande que he aprendido, es que las personas heridas, lastiman a las personas, y la amabilidad, es igual de contagiosa. Sé amable pues, amigo mío. Aprendí hace mucho tiempo, a nunca luchar con un cerdo.
te ensucias y, además, al cerdo le gusta. La vida cambia para mejor cuando nos damos cuenta de que no tenemos que saberlo todo y no tenemos que fingir que lo sabemos. Si quieres enderezar una cosa, aprende, ante todo, los métodos para torcerla aún más. Un buen ejercicio para el corazón es agacharse y ayudar a alguien a levantarse. Un hombre sabio vive haciendo y no pensando en hacer, y aún menos pensando en lo que pensará cuando habrá acabado de hacer. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí, me dijo un pajarito, que estamos hechos de historias. Regala cosas caras, pero de valor, cosas que cuestan poco, pero se aprecian mucho. Tiempo. Lealtad. Honestidad. No vivas dando tantas explicaciones. Los amigos no las necesitan. Los enemigos no las creen. Y los estúpidos no las entienden. En la vida se pierde más por miedo que por intentar. El destino está escrito solo por ti y por tus elecciones. La belleza captura la atención, pero la personalidad captura el corazón. La vida arruga la piel, pero no vivirla con amor arruga el alma. La vida siempre te ofrece una segunda oportunidad. Eso es lo que llamamos mañana. Hay que pasar al siguiente capítulo en la vida cuando llegue el momento. No te quedes atrapado en la misma página para siempre. A veces, cuando parece que todas las piezas se están cayendo a pedazos, en realidad, pueden estar cayendo en su lugar. Acepta lo que eres, deja de lado lo que fuiste, y ten fe en lo que serás. Es difícil que alguien nos rompa el corazón. Generalmente, lo hacemos nosotros mismos, tratando de meterlo a la fuerza, donde bien sabemos que no cabe. La vida no es cuánto tenemos, sino, cómo lo disfrutamos, lo que nos da la felicidad. Yo, puede que no tenga fe para mover una montaña, pero si me falta el amor, nada soy en absoluto. No esperes, la vida va más rápido de lo que piensas. Cuando amas y ríes abundantemente, vives una vida hermosa. Las claves de la vida. Tú eres es lo que te hace especial. No cambies por cualquier persona. Lo que queda por delante será siempre un misterio. No tengas miedo de explorar. Cuando la vida te empuje, haz que retroceder sea más difícil. Cuando debas tomar decisiones, no te arrepientas de ellas. Si te preguntas por qué las cosas nunca suceden como pensamos, tómatelo con calma y sigue adelante. No hables, actúa. No digas, muestra. No prometas, da. La vida no tiene la obligación de darnos lo que esperamos. En algún momento de tu vida, debes ir a por lo que deseas, o de lo contrario, creer en las razones por las que no lo haces. Hay una diferencia entre el intelecto y el amor, entre el bien y el mal. Nunca empieces a caminar, si no estás dispuesto a dar un paso. Y nunca perdones, si no estás dispuesto a olvidar. Llega un momento en el que tienes que elegir entre pasar de página o cerrar el libro. Algunas cosas en la vida están fuera de nuestro control. Puede que sea un partido o una tragedia. No te apresures y nunca te conformes. Si se supone que debe ser, será. La vida es corta, no la desperdicies estando triste. Sé lo que eres, sé feliz, sé libre. Sé lo que quieras ser. La vida es muy simple, no insistes en que sea complicada. Las personas tienen diferentes razones y maneras de vivir sus vidas. No se pueden poner las razones de todos en la misma caja.
Tu vida es el lienzo. Rellénala de color. Yo, amigo mío, prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho, que lamentar las cosas que no he hecho. No es lo que tenemos en la vida, pero lo que tenemos en nuestra vida, es lo que importa. Si no haces las cosas salvajes mientras eres joven, no tendrás nada para sonreír, cuando estás viejo. En esta vida, la gente te amará y la gente le odiará, y ninguno va a tener nada que ver contigo. Si piensas mal de ti, mal de lo que te rodea, mal de los demás, esto hace que te preocupes, y, simplemente, hace que todo sea mucho peor de lo que realmente es. Todo el mundo debería sonreír. La vida, realmente no es tan grave. Sale el sol. El sol se pone. Y nosotros mismos, acabamos complicando todo el proceso. Recuerda siempre esto, por favor. Una gran actitud, se convierte en un gran día, que se convierte en un gran mes, que se convierte en un gran año, que se convierte en una gran vida. Tu vida, es tu mensaje al mundo. Asegúrate de que estás inspirando. Los buenos tiempos, se convierten en buenos recuerdos, y los malos, se convierten en buenas lecciones. No confíes demasiado en nadie en este mundo. Incluso tu sombra te deja cuando estás en la oscuridad. Nuestra vida, siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. No importa lo buena que sea una mujer, nunca será lo suficientemente buena, para un hombre que no está listo. Ama la vida y la vida te amará de vuelta. La vida es una aventura atrevida, o nada en absoluto. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad para experimentar. No todo el mundo está destinado a estar en tu futuro. Algunas personas, solo están de paso, para enseñarte lecciones de la vida. No todo va a ir como te esperabas en tu vida. Esta es la razón por lo que necesitas dejar las expectativas y dejarte ir con el flujo de la vida. Puede ser que te lleve un año, puede ser que te lleve un día, pero lo que está destinado a ser, siempre encontrará su camino. No llores por el pasado, se ha ido. No te estreses por el futuro, no ha llegado. Vive en el presente, y que sea de una manera hermosa. Mi vida es perfecta, incluso cuando no lo es. La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un gran riesgo que se debe evitar a toda costa, y eso, es correr el riesgo de no hacer nada. Si las cosas parecen bajo control, es que simplemente no vas lo suficientemente rápido. Una buena vida es cuando se asume menos, se hace más, se necesita menos, sonríes a menudo, sueñas a lo grande, ríes mucho, y te das cuenta de lo bendecido que eres. Céntrate en lo que importa, y deja de lado lo que no. A veces, las cosas malas que suceden en nuestras vidas, nos ponen directamente en el camino de las mejores cosas que nos van a pasar a partir de ahora. Nunca tomes decisiones permanentes sobre sentimientos temporales. Tú no necesitas una razón para hacer cualquier cosa en tu vida. Hazlo porque quieres. Porque es divertido. Porque te hace feliz. A veces, la vida te pondrá a prueba, pero recuerda esto. Cuando subes a una montaña, las piernas se hacen más fuertes. La vida es muy interesante. Al final, algunos de sus más grandes dolores se convierten en tus puntos más fuertes. El tiempo es libre, pero no tiene precio. No se puede poseer, pero se puede utilizar. Puede pasar, pero no se puede mantener. Una vez que lo has perdido, nunca se puede recuperar. La vida puede no ser perfecta, pero nunca deja de ser hermosa. Perder un tren, solo es doloroso si corres tras él. De un mismo modo, no coincidir con la idea de éxito que otros esperan de ti,
solo es doloroso si eso es lo que estás buscando. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente cruzar y qué puente quemar. Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otra persona. Y adivina lo que han planeado para ti, no mucho. Obtienes en la vida lo que tienes el coraje de pedir. Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. Un corazón roto no lo repara un nuevo amor, lo repara una autoestima renovada. No busques seguir los pasos de los demás, en cambio, busca lo que ellos buscaron. El coraje es la más importante de todas las virtudes, porque sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud de manera constante. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención, las lecciones siempre llegan cuando estás listo. Algunos de nosotros pensamos que aferrarnos nos hace fuertes, pero a veces dejar ir te hace más fuerte. Una persona debe ser lo suficientemente grande para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Los ratos tristes de la vida, escríbelos en la arena y los alegres, grábalos en piedra. Solo tendrás lindos recuerdos. Soy Jorge. Millones de gracias, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme una vez más en este viaje, llamado vida.